Bueno, buenas tardes a todos. Soy Licha Verde, soy ICREA a la Universidad de Barcelona. Mi catalán no está a nivel de daros una charla de estas cosas. Entiendo las preguntas si habláis despacio. Y en español creo que puedo, así que aquí vamos. Entonces, esta tarde quiero hablar de qué es y dónde estás el 96% del universo. Entonces, el área de conocimiento que intenta encontrar la respuesta a esa pregunta es la cosmología. Entonces, ¿qué es la cosmología? Bueno, el nombre viene del griego. Cosmos significa universo, pero también orden, belleza. Y logi es el estudio. Entonces, la cosmología se hace preguntas muy importantes, como ¿de qué está hecho el universo? ¿Cómo empezó el universo? ¿Cómo evolucionó y acabó siendo como lo vemos? ¿Y cómo terminará? Y intentando, primero es, para podernos hacer esta pregunta y poder intentar encontrarle una respuesta, tenemos que asumir que el universo es comprensible por nosotros. ¿Por qué no los perros? ¿Por qué no los gatos? ¿Por qué nosotros? Y si eres filósofo, te preguntarás una parte, porque nosotros mismos somos parte de todo el universo, una parte de la totalidad pretende entender toda la totalidad. Bueno, lo vamos a intentar. Otras cosas. En esta presentación habrá muy pocas ecuaciones y si no las entendéis no pasa nada, no es esto el punto. Y en general lo que yo veo del estudio de la cosmología, y habiendo trabajado en eso por años, es que las ecuaciones no son muy complicadas. Un estudiante de doctorado ya puede publicar artículos muy interesantes, no pasa nada. Pero los conceptos, sí, los conceptos son difíciles de comprender, son no intuitivos, son complejos, son un poco alucinantes y ya lo vamos a ver. Otras cosas es que haciéndonos esta pregunta e intentando resolver esta pregunta, vamos a ver hay una conexión muy profunda entre lo que es lo más pequeño y lo que es lo más grande. Y entonces, en este serpiente que se muerde su cola, hay una escala que va de orden de magnitud, factor 10 en tamaño. Entonces nosotros estamos aquí, en la escala grande hay montañas, la Tierra, el Sol, sistema solar, galaxias y todo el universo, y si vamos por aquí, vamos a escalas pequeñas, las hormigas, los átomos, es escala más pequeña, y al final, el infinitamente grande y el infinitamente pequeño se vuelven a tocar. Y vamos a ver que esto volverá a aparecer en esa presentación. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Hoy sabemos que nosotros y toda la química somos una muy pequeña parte del universo. Entonces, esta es la tarta cósmica. Nosotros y todas las químicas estamos aquí, en esto 4%. Esta es la tabla de los elementos químicos que hemos visto a la escuela muchas veces. Y como reporta The World News, el 96% del universo no está, no sabemos dónde está. Y aquí aparece Darth Vader para acordarnos qué es lo que no entendemos. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, os contaré una historia para saber cómo llegamos a saber todo esto. Pero antes de comenzar, tenemos que revisar algunos conceptos claves para poder entender la historia. ¿Cuáles son los conceptos clave? Primer concepto. Mirar a lo lejos, atrás en el espacio, es mirar atrás en el tiempo. Más mirar lejos, más mirar atrás en el tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando miramos a la luz del sol, miramos atrás de 8 minutos. La luz viaja a una velocidad que es muy grande, muy alta, muy veloz, es muy rápida, pero es una velocidad finita. Y entonces tarda tiempo a llegar desde el sol a nosotros. Cuando vemos el sol, lo vemos como era hace 8 minutos. Pero el sol, en escalas cósmicas, está aquí muy cerca. El Sol es para darnos una idea de las escalas que estamos hablando, cuando hablamos de cosmología y de todo el universo, el Sol es una estrella
en una galaxia como la Vía Láctea, que es las galaxias donde vivimos nosotros, hay tantas estrellas cuantos granos de arena en una playa. O sea, la playa de Barcelona, el número de granos de arena que hay en esa playa es equivalente al número de estrellas que hay en nuestra galaxia. ¿Y cuántas galaxias hay en todo el universo? Otra vez, el número de granos de arena que hay en una playa es más o menos el número de galaxias que hay en el universo. Entonces estamos hablando de escalas astronómicas. Bueno, claro, es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, mirar a lo lejos en el espacio es mirar atrás en el tiempo. 8 minutos por el Sol. Esta es una foto de una galaxia muy similar a la nuestra. No es la nuestra porque nosotros estamos adentro, no hemos ido afuera a tomar una foto porque es demasiado lejos. Y entonces, estamos aquí más o menos y cuando vemos el centro de la galaxia son 28.000 años. Pero podemos ir todavía más atrás. Esta es una foto de Andrómeda o M31 y la vemos hace 2,2 millones de años. Pero hemos ido todavía más atrás. Y entonces, mirando a lo lejos, lo que hacemos es arqueología cósmica. No vemos huesos como hacen los arqueólogos, pero vemos el pasado vívido y coleante. Es que es muy interesante y muy útil para estudiar la evolución del universo. Entonces, aquí hay datos, de verdad. Esto es un cartografiado de galaxias. Nosotros estamos aquí, el telescopio ve un ángulo, puedo pintar solamente en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, entonces lo he proyectado, y cada uno de estos puntos es una galaxia. Pero la resolución del proyector y la resolución de la imagen no hace justicia al número de galaxias que hay allá. Pero esto os da una idea que aquí son 11 millardos de años desde que empezó el universo y aquí 14 millardos de años desde que empezó el universo. Así que aquí vamos viendo unos 3 millardos de años. Y hemos visto todavía más atrás. Esta es una galaxia muy lejana, 12,88 millardos de años. Y hay más. A ver si sale la animación. Muy bien. Esto es un trocito de una imagen que hizo el telescopio espacial Hubble. No sé si habéis oído mencionar. Entonces, lo que hicieron en los años 90 con el Hubble, después que lo arreglaron, claro, los militares normalmente miran abajo, se equivocaron, tenían que mirar arriba, lo hicieron equivocado, lo arreglaron, después que lo arreglaron, entonces miraron a un trocito del cielo, muy pequeño. Imagina coger un alfiler, ponerlo a esta distancia, y este es el trocito del cielo que miraron. Y en este trocito del cielo no se sabía lo que había, no había nada, pero dijeron, bueno, tenemos ese telescopio a mirar este trocito del cielo por 1 semana, 2 semanas. Luego miraron lo que había y salió esto. Galaxias por todos lados. De forma muy rara, porque claro, están muy lejos, están muy cerca de cuando empezó el universo, no se habían formado todavía del todo, y esto es lo que aparece, pero hay de todo. Más. Ok, muy bien. Este es el primer concepto. Segundo concepto. Medir distancias es muy difícil. Ya puedes imaginar por qué. No puede ir allá con 1 metro y decir, ya estamos. Pero medir velocidades es muy fácil, sobre todo velocidades si es algo que se aleja o se acerca. Porque la luz son ondas. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Y entonces pasa algo como le pasa a las ondas sonoras. Todos sabemos que cuando vemos un Fórmula 1 o un Fórmula 1, un coche que se acerca y después se aleja, ¿qué hace el ruido del coche? Hace ¡guau! Entonces, el sonido es más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Y esto porque las ondas sonoras, como el coche se está moviendo, la longitud de onda se hace más corta cuando se acerca y se hace más ancha cuando se aleja.
La misma cosa pasa a la luz, pero a la luz lo que le cambia es el color y no le cambia el tono como al sonido. Pero es exactamente la misma cosa. Pero claro, con la luz, si cambia el color, nos damos cuenta. Nuestro ojo ya se da cuenta de los colores, pero un instrumento puede medirlo muy, muy bien, con muchos detalles. Entonces, medir velocidades es muy fácil en este sentido. Habrá una relación entre distancias y velocidades, pero esperamos. Comienza nuestra historia. Esta es Andrómeda, y sabemos que en la galaxia hay estrellas, hay gas, y que gira, un poco como los planetas en el sistema solar. Casi toda la masa del sistema solar está en el Sol y los planetas van alrededor. Entonces, las estrellas van alrededor de la galaxia. Entonces, si hay la gravedad y la fuerza centrífuga, lo que yo me espero, como la galaxia nos están rompiendo en 1000 piezas, es que haya un balance. Y entonces, si hay un balance, yo lo que me esperaba ver es algo por el estilo. Cada una de estas flechitas representa la velocidad de rotación. Entonces, lo que nos esperábamos ver es que cuando uno se aleja del centro y ya no hay muchas estrellas, solamente se queda un poco de gas y lo podemos ver muy, muy débil, etcétera, etcétera, nosotros nos esperábamos que las velocidades decrecieran. Imagínate la sorpresa cuando nos dimos cuenta que las velocidades se quedaban constantes. Sabemos en el sistema solar, que casi toda la masa está en el Sol, que Mercurio, el planeta más cerca, va como un loco alrededor del Sol, mientras Saturno va mucho más lento, porque toda la masa está en el Sol. Aquí es como si hubiera cosas, masa, aquí, y por eso las velocidades siguen constantes. Pero claro, no la vemos. Esta es Vera Rubin, una científica americana, que hizo su tesis de doctorado en los años 70 sobre esto, y su conclusión es que en una galaxia espiral el cociente de materia oscura luminosa es alrededor de un factor 10, lo cual es probablemente un buen número para describir el cociente ignorancia a conocimiento. Pero ella no fue la primera. Esto es una foto de un cúmulo de galaxias. A la galaxia no le gusta vivir sola, le gusta vivir en grupos, en cúmulos. Los cúmulos son grupos de galaxias de entre 50 a 100 galaxias, dependiendo de cuánto grandes sean. Y la galaxia se mueve en los cúmulos y se pueden medir estas velocidades. Y Fritz Zwicky, este señor, en los años 30 se dio cuenta que las velocidades de las galaxias en los cúmulos eran muy altas. Entonces decía, los cúmulos no se han evaporado, no han desaparecido desde que empezó el universo. Y entonces tiene que haber materia allá, oscura, era alemán, la llamó en alemán, pero es materia oscura, que haga que estos cúmulos de galaxias nos desaparezcan. Y aquí es él diciéndole, hay materia oscura. Bueno, hasta ahora no la hemos visto. ¿Hay alguna manera por ver un poco más? Hay un famoso truco, que es el truco del astrónomo. El truco del astrónomo es el siguiente. Aquí hay una estrella masiva, podría ser el Sol, aquí hay la Tierra, y aquí hay otra estrellita muy, muy, muy lejos. Entonces resulta, lo siento, la transparencia es en inglés, pero algunas transparencias son en inglés, pero la mayoría del material es en inglés, pero os los explico. Resulta que el campo gravitatorio de esta estrella hace que una estrella que está aquí detrás aparezca aquí. Porque la luz de la estrella le va alrededor y llega a nosotros. Entonces nosotros, como imaginamos que la luz va derecho, la ponemos aquí, pero no, la estrella está allá. Y algo así ha sido uno de los primeros confirmación de la teoría de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein dijo exactamente esto. Entonces, por eso, cuando se hace con galaxias, el mismo truco, dependiendo de la geometría del sistema, aparecen cosas que se llaman el anillo de Einstein. Y claro, esto es
sale directo de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y estas son imágenes de un sistema hecho así. Y sale la cruz de Einstein, etcétera, etcétera. Entonces el cosmólogo copia este truco, intenta hacer exactamente lo mismo para medir la cantidad de material que hay entre nosotros y algún objeto que está por detrás. Y esto es un ejemplo, lo más clásico, de este efecto. Aquí hay un cúmulo de galaxias, lo mismo de que hablaba Fritz Zwicky, y estas cosas aquí, ¿okay?, no son problema del telescopio Hubble, no es que lo hemos arreglado mal, ¿vale? Estas son las mismas galaxias que está mucho más atrás de este cúmulo, cuya luz ha sido distorsionada y multiplicada debido al hecho que hay mucha distribución de masa en este cúmulo. Entonces hay galaxias muy lejanas, hay el cúmulo, nosotros, y la luz de la galaxia lejana ha estado desviada siguiendo la teoría de la relatividad de Einstein. Haciendo así, podemos no solamente pesar ese cúmulo, pero también decir dónde está toda esta materia que no se ve, porque nosotros vemos estas cosas que se han encendido, pero no vemos todo lo demás. Y los astrónomos han podido hasta hacer mapas. Esto se parece a una astronave, pero no es una astronave, es una distribución de esta materia que está allá. ¿La hemos visto? Bueno, la hemos visto de manera indirecta. Hemos usado la teoría de la relatividad de Einstein para decir dónde está, pero no es que aquí te lo he encontrado, aquí está un trozo, ¿okay? Pero, gracias a toda esta información, podemos intentar hacer una simulación de lo que sería la distribución de esta materia. Y esto es el resultado. Entonces, esta es una simulación de esta materia oscura. Esta materia oscura es un poco como un andamio, y en este andamio se forman y se encienden las galaxias de las estrellas. Y entonces aquí nosotros podíamos ver algunas galaxias aquí, una aquí, una aquí, una allá, pero todo lo demás es oscuro. Ahora, estos todavía no son datos. Esta es una simulación de lo que hemos entendido con las observaciones que hemos visto hasta ahora. Bueno, muy bien, pero todavía no me has dicho qué es esta materia oscura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otro trocito de información. Si yo ahora hago así, ¡au!, me hago daño. ¿Por qué me hago daño? Bueno, sabemos que nuestras manos, esta mesa, están hechas de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, y sabemos que en los átomos hay un núcleo y después hay electrones que se van alrededor del núcleo. Pero si nos acordamos muy bien, el tamaño del núcleo es pequeñísimo. El tamaño del electrón es pequeñísimo. Y hay mucha distancia entre el núcleo y el electrón. Estamos hechos de nada, efectivamente, porque hay muchos espacios entre cada átomo y entre el núcleo de cada átomo y cada electrón. Entonces, ¿por qué cuando hago así no paso? Bueno, porque hay interacción electromagnética. Entonces, los electrones de aquí con los electrones de aquí no se gustan, entonces cuando hago así me hago daño. Claro que si no hubiera interacción electromagnética, acordámonos que la interacción electromagnética es lo que crea fotones, los fotones son luz. Si yo ahora quito la interacción electromagnética y dejo solamente la interacción gravitatoria, yo pasaría sin ningún problema. Muy bien. Lo mismo cuando hago así, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo como esto, aplauso, pero en escala cosmológica. Sí se puede hacer y se ha hecho. No es que se ha hecho, pero que hemos encontrado un sistema que ha hecho algo por el estilo. Y el sistema se llama, en inglés, bullet cluster, o en español, cúmulo cañón. Ahora os explico qué significa esto. Estos son datos, son imágenes, estos son datos de verdad.
Los puntitos aquí son galaxias, es lo que se enciende. Las líneas verdes son los contornos, como cuando en un mapa en montaña, cuando te vas a caminar a la montaña, te dan los contornos para saber si hay más, si tiene que subir la cuesta o bajar la cuesta. Lo mismo, pero esto viene de lente gravitacional, viene del truco del astrónomo y del truco del cosmólogo. Así que aquí vemos toda la masa. En las lucecitas vemos la parte que se enciende. Y luego hay otro trozo de información. Esto es una imagen en rayo X. Los rayos X ven cosas que están muy calientes. Entonces sabes que cuando algo se calienta, emite, y más caliente, más emite luz que tenga más energía. Cuando lo calienta demasiado, ya no es visible, se pasa a rayo ultravioleta, y cuando es todavía más caliente, llegas hasta los rayos X. Entonces, esto es gas, átomos, como nosotros, esa mesa, pero muy, 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 muy caliente. Entonces se ve en los rayos X. Ahora vamos a montar todo, uno encima del otro, y es esta imagen de aquí. Solamente que estos contornos ahora son en azul, y esta parte que es el gas es en rosa. ¿Qué ha pasado aquí? Las galaxias están aquí, alineadas con el azul, que es lo que sale de Einstein, del truco del astrónomo y del truco del cosmólogo, y la parte de gas está aquí. Además, con una forma que se parece a lo que pasa cuando efectivamente uno dispara una bala. Bueno, esto es lo que ha pasado. Esta es una simulación en un ordenador que reconstruye lo que ha pasado en ese sistema. Entonces, había dos cúmulos de galaxias, al principio todo estaba bien mezclado, el más pequeño fue proyectado dentro del más grande, y esto es lo que vemos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? La componente de gas ha hecho así. No se ha parado completamente, porque las densidades son mucho más bajas, pero la interacción electromagnética lo ha parado un poco, lo ha ralentizado. La parte de materia oscura, que no tiene interacción electromagnética, o se tiene muy, muy, muy poquita, y por eso es oscura, se ha ido directamente. Y resulta que las galaxias, aunque sean formadas de átomos, son como bolitas, y hay muchos sitios entre una y la otra, tampoco se han visto, porque ninguna ha colisionado contra la otra. Como hay muy poca densidad, han pasado. Entonces las galaxias están alineadas con las distribuciones de materia oscura. ¿Qué hemos aprendido de esto? Hemos aprendido, bueno, la materia oscura es oscura y no emite, no porque no le hemos visto lo que ha emitido, es porque muy probablemente, como no tiene interacción electromagnética, no emite luz. Y como no tiene interacción electromagnética, cuando hace así, nos dice ¡ay! Entonces es algo que no tiene que tener interacción electromagnética, o si tiene muy, muy poca, que se puede despreciar. Entonces es algo que nosotros no conocemos, porque todo lo que conocemos tiene interacción electromagnética, por eso lo conocemos. Bueno, todavía nos has presentado un trozo de materia oscura. Vamos a ver. Una posibilidad es de poner detectores bajo tierra, es decir, bueno, aunque no tenga interacción electromagnética, alguna interacción tendrá que tener. Vamos a poner unos detectores bajo tierra de manera que nos aislamos de toda la posible emisión electromagnética que haya que pueda falsar los resultados, y a ver si de la nada algo pasa en el detector. Entonces a lo mejor hemos visto una partícula de estas cosas que es materia oscura. Entonces aquí hay detectores bajo tierra y hay astrónomos que van bajo tierra a hacerlo.
La otra opción es decir, bueno, la física que describe el universo ahí arriba tiene que ser la misma física que experimentamos aquí en la Tierra, porque esto es una de las asunciones que hacemos al principio cuando decimos el universo es comprensible. Entonces a lo mejor la podemos crear, la materia oscura, porque si existe en la física, a lo mejor la podemos crear. Entonces, materia oscura, hazlo en casa. Uno de los posibles productos de las colisiones que se hacen, por ejemplo, en el túnel del LHC en el CERN, podría ser, además del Higgs, algo materia oscura. Y hay gente que está trabajando en esto, pero todavía no hemos visto nada. Entonces aquí, otra vez hay la conexión entre el infinitamente grande y el infinitamente pequeño. Muy bien. Volvemos a la arqueología cósmica. Mirar a lo lejos en el espacio es mirar atrás en el tiempo, pero distancias son difíciles, velocidades son fáciles. Tenemos que hablar con Edwin Hubble. Este señor Edwin Hubble, fumando su pipa, y este el señor Edwin Hubble a su telescopio. Estos son los telescopios de los años 20. Al día de hoy no se observa así en los telescopios, se hace todo de un ordenador. Los telescopios no son estos cacharros así, pero así se hacía en sus tiempos. Bueno, para que te pongan el nombre a un satélite, mejor que hagas por lo menos una cosa importante. Hubble hizo 2, y esta es una de las 2 que él hizo. Bueno, Hubble se puso a mirar galaxias alrededor de la nuestra y se dio cuenta que en todas, su luz estaba desplazada hacia el rojo. Es como si tú te sientas al lado de una autopista y todos los ruidos de los coches no hacen, hacen. Significa que todos los coches se están alejando. Lo que dijo Hubble es, no es que todos los coches se están alejando de mí. Yo aprendí de Copérnico que yo no me puedo poner en el centro del universo. Cualquier observación que yo haga tiene que ser la misma que pueda ser un marciano que está sentado en otra galaxia. Entonces, lo que tiene que pasar es que el universo se está expandiendo. Que todas las galaxias se intenta alejar de todas las demás. Y además, miró bien sus datos y vio que había una relación muy sencilla entre velocidad y distancia. Ahora, te he dicho que la distancia es muy complicada a medir. Sí, por algún objeto se puede hacer. Por muchas de sus galaxias sí que logró medir la distancia. Por eso se dio cuenta que había una relación muy sencilla, una relación lineal entre la velocidad y la distancia. Entonces, como una relación muy sencilla, lineal, una está proporcional a la otra, esta se llama la constante de Hubble, medir una velocidad es igual a medir una distancia. Gracias, Hubble. Gracias, Edwin. Porque ahora podemos medir distancias bastante sencillamente. Entonces, la solución de todo esto es que el universo se está expandiendo. Bueno, en los años 20, esto era un concepto bastante difícil para comprender. Además, porque las implicaciones del hecho de que el universo se esté expandiendo no son sencillas para digerir. Vamos a ver por qué. Bueno, porque si el universo se está expandiendo, y ahora pongo la película y la miro yendo para atrás, significa que en el pasado el universo era más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. ¿Qué pasa cuando coge cualquier cosa e intenta comprimirlo? Un gas intenta comprimirlo. Se calienta. Entonces el universo más pequeño, era más caliente, más caliente. Y más pequeño, eventualmente, ¿dónde llegas? Llega a un punto y allá toda tu física, lo que conocemos, ya empieza a no funcionar. Eso se llama singularidad. Y a nadie le gusta. El universo expandiéndose, enfriándose. Por lo tanto, el universo debería haber sido caliente, denso en el pasado.
Entonces, cuando salió todo esto, Fred Hoyle dijo como chiste, pero ¿qué? Todo empezó con una gran explosión, con un Big Bang, como un chiste, porque el concepto era completamente descabellado. Bueno, resulta que dos ingenieros que trabajaban para el Bell Labs descubrieron accidentalmente una radiación que se llama fondo cósmico de microondas. Estos son ellos con su antena radio. Ellos lo vieron como una radiación uniforme en el cielo y lo descubrieron en 1965. Esto es muy interesante porque ellos querían hacer comunicación radio. Ellos no querían ningún ruido. Iban, escuchaban y siempre había este ruido en una frecuencia alrededor del milímetro. Y entonces hasta Penzias mandó a Wilson adentro a limpiar de la caca de los aves, porque la caca de los aves son dieléctrico y puede que interfiera con tu detector, y ni con el detector limpio. Resulta que al mismo tiempo físicos en la Universidad de Princeton, que está muy cerca del Bell Labs, estudiaban exactamente lo que decía Edwin Hubble acerca de la expansión del universo y acerca del hecho que si el universo se está expandiendo en el pasado era más denso y más caliente. Y decían, bueno, cualquier cosa, cuando tú la haces densa y caliente, emite radiación. Si el universo era muy denso y muy caliente en el pasado, tenía que emitir radiación. ¿Dónde está esta radiación? Bueno, como una radiación que viene de muy lejos, tiene que ser muy fría, tiene que ser a longitud de onda en el radio. Y casi cerca calcularon lo que midieron estos. Y tenían un detector por encima del laboratorio del departamento de física y buscaban y no llegaron primero ellos. Entonces cuando le llegó la llamada por teléfono, el jefe del grupo dijo, nos han pillado. Ya sabían que era un resultado muy importante. Y por cierto, el premio Nobel del 1978 lo dieron a Penzias y Wilson, y los otros se quedaron sin premio. Bueno, esto se llamó, cuando se dieron cuenta de lo que era, el eco del Big Bang. Y el Big Bang la llamó la bola de fuego primordial. El universo era muy denso y muy caliente, es como una bola de fuego. Y por cierto, puede que sea interesante que la gente que estudió y ayudó mucho a entender este fondo cósmico de microondas fueron los rusos que trabajaban en bombas, en explosiones. ¿Por qué? Porque es la física de allá, es la física del plasma. El plasma es un gas muy caliente, que es lo mismo que pasa en una bomba. Son las mismas ecuaciones. Y al día de hoy hay gente en el laboratorio de los Álamos que estudia bombas. Y mucho de lo que ellos hacen es muy útil para entender el universo cuando era joven y chiquito. El problema es que los que estudian bombas muchas veces no pueden decir lo que están haciendo y lo que están encontrando. Entonces, por muchos años, los rusos no podían decir nada. Los americanos se llevaron todo el crédito redescubriendo cosas que ya los rusos sabían estudiando las bombas. Pero bueno, así es. Bueno, entonces, un poco de historia cósmica. Nosotros estamos aquí, en el universo moderno. El universo está expandiéndose, enfriándose. Nosotros cuando miramos a lo lejos en el espacio, miramos atrás en el tiempo. Y entonces, la primera cosa que podemos ver es lo que vieron Penzias y Wilson. Y si es verdad, todo empezó con un Big Bang. Además, que un Big Bang caliente es exactamente lo que se necesita para obtener la distribución de los elementos químicos que tenemos. ¿Por qué? Es muy complicado hacer los primeros elementos: hidrógeno, helio, litio, berilio. Y luego es más fácil. Todo lo que va, pero después del hierro, se tiene que hacer
en explosiones de estrellas. De toda manera, de estrella supernova. Estos, que son estrellas particulares, esto se hace en otra explosión de estrellas. De toda manera, esto nos dice que nosotros somos polvo de estrellas. En el Big Bang se crearon los primeros elementos, todo lo demás ha sido creado de estrellas. Bueno, pero tener un Big Bang caliente cuadra. Con otras cosas no sabemos cómo se crearon los primeros elementos. Entonces, 3 resultados importantes. Penzias y Wilson vieron solamente un resplandor uniforme. Más tarde se vio el movimiento rojo de la Vía Láctea, porque nosotros no movemos en el espacio, y entonces se tenía que ver este mismo truco que cuando te mueves cambia la longitud de onda de la radiación. Pero lo que vieron es algo uniforme. Hoy el universo no es uniforme, nosotros estamos aquí. ¿Cómo hemos llegado aquí de una distribución completamente uniforme? Esa distribución no podía ser uniforme. Tenía que ser un poquito no uniforme, de tal manera que después la gravedad hace crecer esta perturbación, y forma estrellas, forma galaxias, forma nosotros, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese mapa de Penzias y Wilson, tenía que haber alguna pequeña fluctuación. Y por 20 años la gente la buscó. Al final, en 1992, descubrimos una no uniformidad en esta radiación de fondo, que es 1 parte en 10 a la 5, 1 parte en 10.000. Estamos hablando de algo como un 100 milésimo de grado. Es muy, muy, muy pequeño. Pero estás allá y lo podemos medir. Entonces, esta es la imagen de la semilla de las galaxias. Estas son zonas calientes y frías en esta radiación cósmica de fondo. Y son pequeñas perturbaciones de densidad, son la semilla de nuestra galaxia. La propiedad estadística de estas perturbaciones nos da mucha información acerca del universo. Esta es lo que vio el satélite COBE. Tiene esta forma que parece un huevo, porque claro, lo que vemos en el cielo es como una bola, no estamos al interior, pero para proyectarla en 2 dimensiones tengo que hacer esta proyección de aquí. Muchas veces se ve el mundo también en este tipo de proyección. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vemos. Esto fue el satélite COBE de la NASA en el 94, entonces anunciaron los resultados en el 92, pero publicaron solo en el 94, por eso aquí hay 94. Casi 10 años después, hubo otro satélite que me dio lo mismo, pero con mucha más resolución, mucho más detalle. Y finalmente, en el marzo del año pasado, hubo otro satélite que lo vio con todavía más detalle. Penzias y Wilson, Premio Nobel de la Física en el 78, COBE en el 2006, en realidad, y después ha habido mucho más. Entonces, ¿por qué es tan importante ver las cosas con más detalles? Aquí os hago un ejemplo. Esta es una foto a la misma resolución, resolución del satélite COBE. Esta es la misma foto a la misma resolución del satélite WMAP. Esta es mi hija, ¿vale? Entonces, si el universo era en este momento una persona adulta, ver esta imagen es como ver el universo cuando tenía solamente ni 1 hora. Eso es. Entonces, claro, sabemos mucho más de esa persona, y además que es una persona, si tenemos una foto con más alta resolución. Y podemos saber mucho más acerca de esta persona si le vemos una foto a ni 1 hora de nacer, y como si le vemos una foto cuando tiene 5 años, y después una foto cuando tiene 20, vamos a ver mucho más sobre esa persona. Y es lo mismo que hacemos mirando atrás en el universo y mirando a lo lejos. Para ir más en detalle, ¿cómo puede ser que mirando a esa foto podemos aprender mucho acerca del universo y su composición, etc.?
Entonces, en el pasado hemos dicho que estaba hecho de un gas denso y caliente, así que emitía radiación. Y esta es la radiación que vemos cuando miramos al fondo cósmico de microondas. Es uniforme, pero con minúsculas perturbaciones de temperatura y de densidad. Entonces, yo estoy hablando de perturbación en un gas. Estas son prácticamente ondas sonoras. El hecho que yo estoy hablando y que vosotros podéis oírme es porque hay ondas sonoras. La misma matemática y la física que describe esas ondas sonoras es la misma que describe lo que vemos allá. En pocas palabras, estamos viendo una sinfonía cósmica, estamos viendo sonido. Estas pequeñas fluctuaciones dan lugar a las galaxias y nosotros tratamos de oír el sonido del universo y averiguar cómo está hecho el instrumento. Enrico Fermi, cuando intentaba promover los primeros aceleradores de partículas, intentaba decir, bueno, es como si nosotros tenemos dos pianos, esos enormes con la cola, etc. Cogemos dos, lo vamos a disparar uno contra el otro, salen todos los trozos y las piezas, y así vamos a intentar aprender cómo está hecho el instrumento. Nosotros, en cosmología, cuando miramos al fondo cósmico de microondas, lo que estamos haciendo, estamos intentando de oír el sonido y averiguar cómo está hecho el instrumento. Vamos a ver, es algo que podemos entender. Si hago así o así, suena distinto. La composición es distinta. Antes de tener las cosas láser, cuando había que poner un cuadro en la pared, había uno que iba así y decía, no, aquí hay tubería, sí, aquí se puede poner el clavo. Es lo mismo. Bueno, me podéis preguntar quién toca el instrumento. Y os diré que no os voy a responder porque no lo sabemos. Es un área de investigación. Pero bueno, al final os voy a dar algunas pistas. Vamos a hacer un paso atrás. El Einstein nos dijo que la masa deforma el espacio-tiempo, la masa-energía deforma el espacio-tiempo, en el lenguaje de andar per casa la cosa deforma el espacio-tiempo, pero no era la masa responsable de la gravedad, y Einstein dice Newton, y Einstein dice te lo explico luego. Entonces, Einstein bueno, primero, ¿qué es la geometría del espacio-tiempo? Einstein nos dijo que en escala del universo hay solamente tres geometrías posibles. El espacio tiene 4 dimensiones, aquí no lo puedo pintar, entonces os pinto un espacio de 2 dimensiones y luego lo demás hay que imaginarlo. Entonces hay 3 geometrías, una geometría que parece como una silla, esto que parece plano y esto que parece como un trozo de una bola. Y Einstein nos dijo que geometría, historia y destino del universo están todos relacionados. En pocas palabras, depende de la cantidad de material, cosas que hay en el universo, su geometría puede ser esta, esta o esta. Y lo puede escribir en ecuaciones. Y te puede decir cuántos gramos per centímetro cúbico se necesita para obtener esta geometría. Y con menos es esa geometría, con más es esa geometría. Si nos creemos a Einstein, lo que pasa. Para daros una intuición, si había un marciano que tenía 2 rayos láser, 2 pistolas láser, y que vivía en un universo con una geometría abierta, cuando disparas los láseres se van y nunca vuelven. Se vive en una geometría plana, los láseres siguen paralelos hasta el infinito. Pero se vive en una geometría curva y cerrada, y a lo mejor que se vaya de allá, porque si no se le va. Entonces, lo que hemos logrado hacer con esa mapa del fondo cósmico de microondas es averiguar la geometría del universo. Entonces, a ver si se ve esta animación. Esta animación esas pequeñas fluctuaciones aparecen distintas, de tamaño característico distinto, dependiendo de la geometría del universo entre nosotros y este fondo cósmico de microondas. Entonces sabemos que lo que vemos es muy similar a esto, y entonces que la geometría es plana.
Así que todos los estudiantes están muy contentos porque las ecuaciones aquí son muy sencillas y aquí son un horror. Pero bueno, avancemos unos 14 billones de años y vamos de aquí a aquí. Y esto lo hemos observado. Entonces, aquí nos da información clave para saber la composición del universo. ¿Cómo? Bueno, os hago una analogía, porque no quiero usar fórmulas, pero las fórmulas serían las mismas. Empezamos un día muy pronto por la mañana, la superficie del mar está casi plana con muy pequeñas olas y hay un poquito de viento. El viento es la gravedad y esto es lo que se ve cuando el universo era primordial en el fondo cósmico de microondas. Dejamos el día que progrese y el viento que siga, las olas crecen, hasta que puedes hacer surf. Entonces, esto es lo que vemos hoy en las distribuciones de galaxias. Claro que si conoces el viento, si el mar fuera hecho de miel o de gelatina, empieza de aquí, no llega allá. Por eso podemos estudiar la composición del universo, estudiando las propiedades del fondo cósmico de microondas y de la distribución de galaxias. El problema es que la distribución de galaxias, la magnificación gravitacional, el cálculo de Vera Rubin y lo que nos dice Zwicky nos dice que hay un montón de materia oscura, sí, pero no suficiente para que la geometría del universo sea plana. ¿Okay? Lo que hemos aprendido hasta ahora, el fondo cósmico de microondas dice que el universo es plano, Einstein dijo que hace falta materia para hacerlo plano, cartografía de galaxia, manifestación gravitacional dice que no hay suficiente materia para hacer el universo plano, además hay un pequeño problema con la edad del universo, que no hay tiempo para llegar de aquí a aquí. Alguien se tiene que haber equivocado, claramente. Añadíamos otra pieza de información. Dame una bombilla estándar. ¿Qué es una bombilla estándar? Si yo sé que tengo una luz de 100 vatios, dependiendo cuánto lejos está, me aparece más débil. Si yo sé que son 100 vatios, puedo calcular cuánto lejos está. ¿Hay bombillas estándar en el universo? Bueno, casi. Hay estrellas que nacen en pareja y lo que pasa es que una de las dos se come material de la otra. Entonces hay un límite muy preciso debido a un físico indio, Chandrasekhar, que te dice que 1 gramo más y boom. Ahora, es una licencia poética porque no hay sonido en el espacio, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Y la cosa muy bonita es que como hay estas masas que bien precisas, es como hacer una explosión, pero la explosión, la bomba, el material es eso, entonces es una bombilla estándar. Y además, que es muy fácil ver esta se llama supernova, es muy fácil verla, porque, a ver, ¿tienes vista el índice para ver explosiones de supernova? Esta es la misma galaxia, antes y después. Allá está. Son muy brillantes. En el momento que explotan, son tan luminosas como la galaxia entera. Claro, el truco está que son muy luminosas solamente por algunos días. Estas galaxias son tan luminosas por casi toda la historia del universo. Pero aquí, ¿qué te importa? La idea es estrategia. Mira un trozo del cielo por mucho tiempo y espera que una estrella explote. Como hay una supernova cada 100 años por galaxias, y hay muchas galaxias por allá, buen telescopio y mucha paciencia. Y es lo que ha hecho la gente. Solamente que en el 1998 hicieron esto y se dieron cuenta que la expansión del universo parece que se acelera. Por cierto, otro premio Nobel de la física en el 2011. ¿Por qué esto es muy raro? Bueno, porque la gravedad une, es una fuerza atractiva. Aquí está mi asistente está sujeto a gravedad. Si yo tiro mi asistente por arriba, eventualmente mi asistente vuelve abajo, ¿verdad? No nos espera que el asistente diga, bueno, me parece que tengo un cohete en la cola, y empieza a acelerar e irse para arriba, ¿verdad? Entonces la expansión del universo
El Big Bang lo expandió, no sabemos cómo, pero lo expandió. Tendría que ralentizar. Bueno, bienvenido al lado oscuro del universo. Hemos hablado de materia oscura. Y ahora hay más. Nota histórica. Antes que Hubble midiese que el universo se expandía, Einstein se preguntó, ¿qué nos dice la relatividad general acerca de todo el universo? La gravedad hace que la materia se apelotone. Entonces, si yo quiero un universo que no se recolapse en sí mismo, o le tengo que dar un buen empujón al principio y hacer que se expanda, si no, no vamos a estar aquí. Entonces, Einstein después reconoció que este fue el error más grande de su vida. En 1909 dice, mi teoría de relatividad general predice la expansión del universo, porque tengo que darle un empujón para que se expanda, pues si no pasa nada, esto recolapsa y no estamos aquí. Entonces, esta fue su ecuación. Y dice, esto está equivocado, lo dejo en inglés con acento alemán. Entonces, añadió a mano un término a sus ecuaciones para hacer que el universo sea estacionario. Esto se llama constante cosmológica, se interpreta como energía del espacio vacío. El universo estacionario, él muy contento y feliz, hasta que llegó Hubble y dijo que el universo se expande, así que Einstein fue el error más grande de mi vida. Luego llegaron lo que estudiaron la supernova en el 1998 y hicieron la expansión acelerada. Entonces Einstein dijo, porque aquí quería quitar ese término que había añadido, pero ese término que había añadido, si lo cambia un poquito, te da exactamente esto. Así que no se había equivocado. La gravedad tendría que ralentizar la expansión del universo. La constante cosmológica, que llamamos energía oscura, que es ese término que Einstein añadió a sus ecuaciones, empuja a la galaxia a separarse. ¿Y qué es? Nada. Está asociado con el vacío. Nada. Esto no lo entendemos ni nosotros, ¿eh? Esto no lo entendemos ni nosotros. Hubo ahora termino. Hubo una encuesta en el CERN hace unos años de cuáles eran las preguntas más complicadas y sin respuesta según los científicos que estaban allá, según los científicos que estaban allá. Entonces, al primero en clasifica, mujeres. Segundo, la energía oscura. Tercero, ya no me acuerdo. Bueno, problemas con la energía oscura. Los físicos teóricos que estudian el vacío nos dicen que la constante cosmológica tendría que ser tantas veces más grande de lo que medimos. Es un poco un problema, ¿eh? Porque una o dos veces dice, bueno, vale, lo vamos a arreglar, pero mira los números de cero que hay acá. También la energía del vacío está uniformemente distribuida. Para entender, si pudiésemos transformar toda la energía oscura contenida en el volumen de la Tierra, solo serviría para dar luz a un ciudadano europeo por un día. Pero no podemos, porque está distribuido uniformemente. Así que la energía del vacío es inútil. También hay otras cosas un poco raras, porque la materia se diluye mientras el universo se expande. Todo se diluye cuando se expande, ¿verdad? Excepto que si este es hasta algo que es asociado al vacío, el vacío no se diluye porque por definición es vacío. Y entonces, en el pasado, cuando el universo era más pequeño, no jugaba ningún papel. Si hubiésemos vivido cuando el universo era la mitad de su tamaño, no lo hubiéramos medido. Nosotros, felices y tranquilos, hay materia oscura, vale, es un problema, pero por lo menos hay materia y allá está. Si hubiésemos vivido en el futuro, cuando el universo era el doble del tamaño actual, a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que había tantos cúmulos de galaxias y tantas galaxias, porque el universo estaba tan diluido que entonces dice, ¿por qué vivimos aquí que las dos componentes son comparables, casi lo mismo? ¿Por qué el presente es tan especial?
aquí la has visto, esta materia oscura está uniforme, la energía oscura está uniformemente distribuida, no cae dentro de las galaxias, solo afecta al universo en escala muy grande, no se diluye mientras el universo se expande y es invisible, se ve solo por sus efectos indirectos sobre la geometría del universo. Está posiblemente asociada con el vacío, nada. ¿Qué es? No tenemos ni idea, ¿eh? La materia oscura tampoco, ¿vale? Pero por lo menos es materia, se porta como materia. Y por lo menos tú dices, bueno, en el modelo de física de partículas saldrá alguna partícula que a lo mejor funciona como materia oscura. Pero eso, ni idea. Entonces, esta pregunta puede estar relacionada con esa otra, ¿quién toca el instrumento? ¿Os acordáis? La otra pregunta. Porque todos estos dos implican una expansión acelerada, que es lo que vemos que nos da la energía oscura. Posiblemente esta expansión acelerada puede ser provocada por algo similar al Higgs. No el Señor, el campo. Y seguro que esto lo habéis oído ya mencionar porque fue el Premio Nobel de Física de este año. Así que os dejo con esto. Otra vez hay una conexión muy profunda entre las cosas que son infinitamente pequeñas y las cosas que son infinitamente grandes. Y termino aquí. Gracias.